Hola, bienvenidos, soy el profesor Pineda. Hoy continuamos trabajando el curso de ecuaciones de primer grado con paréntesis y fracciones. Tendremos una variedad exclusiva de ejercicios, empezando desde lo más básico hasta lo más avanzado. Empezamos a trabajar este primer ejercicio en el cual podemos observar que tiene paréntesis y fracciones. Y en esta parte también tenemos dos fracciones. Entonces, ahora, si todavía no sabemos cómo resolver los problemas y los ejercicios de las ecuaciones, te dejo en la cajita de descripciones o en la parte de arriba, desde la parte más introductoria, desde lo más básico, hasta las operaciones con las fracciones que hemos desarrollado. Para poder trabajar este tipo de problemas, lo que vamos a tener en cuenta es que acá tenemos una fracción y esto dentro del paréntesis también es una fracción. Entonces, para poder empezar, vamos a hacer lo siguiente. Este 5 va a entrar a multiplicar a esos dos términos del numerador. También va a entrar a multiplicar a ese menos x. Y también no olvidemos que va a entrar a multiplicar en este caso los denominadores. O en otras palabras, simplemente se va a multiplicar estos denominadores. Y por esta partecita también podemos meter a multiplicar al x y también podemos multiplicar al menos 4. Entonces, recordando, vamos a empezar a multiplicar. Por esta partecita vamos a colocar una lineacita. Ahora, 5 por 2, ¿cuánto sería eso? Simplemente eso tendría que ser 10. Ahora, más por menos, simplemente para nosotros va a ser eso menos 5 por x, simplemente tendría que ser 5 veces x. Ahora, si multiplicamos los denominadores que tenemos 2 por 3, simplemente eso tendría que ser 6. Ahora, por esta parte tenemos más 1, simplemente lo vamos a transcribir que sería más 1. Ahora, vamos a colocar igual por esta parte. Igualito, recuerda que este 2 tiene que entrar a multiplicar a este x y a este menos 4. Entonces, 2 por x, simplemente eso tendría que ser 2 veces x. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Ahora, más por menos sigue siendo menos. 2 por 4 tendría que ser 8. ¿Sobre cuánto? Simplemente eso tendría que ser sobre 6. Todavía nos queda esto, que sería simplemente menos cuánto. Simplemente eso tendría que ser x sobre 2. Entonces, nos damos cuenta, esa expresión al inicial, ¿no? Que había, que era una fracción multiplicado por un paréntesis, ¿no? O dentro del paréntesis también hay una fracción, de alguna manera ya hemos desaparecido los paréntesis. Ahora, lo que nos va a quedar, algo importante que ya hemos trabajado en los videos anteriores, es trabajar el método o la forma de la carita feliz. En este caso, tenemos que tener en cuenta que este 1 obviamente está sobre 1, ¿cierto? Entonces, si aplicamos la carita feliz, recuerda que esto tiene que ser la multiplicación en x y los denominadores también se tienen que multiplicar. Entonces, recuerden que para esto vamos a hacer una pequeña línea más o menos a esa altura. Entonces, 1 por todo este numerador, simplemente ¿cuánto va a ser eso? Simplemente va a ser lo mismo, que tendría que ser 10 veces menos 5 veces x. Ahora, este 6 tiene que pasar a multiplicar a este numerador, que sería 6 por 1, simplemente eso tendría que ser 6. ¿Sobre cuánto? Recuerda que los denominadores también se multiplican. 6 por 1, simplemente eso tendría que ser 6. Ahora, va a ser igual a ¿cuánto? Recuerda también que por esta partecita podemos utilizar el método de la carita feliz, ¿no? Entonces, no olvidemos que esto va a pasar a multiplicar. Recuerda que este 2 va a pasar a multiplicar a todo ese numerador y también este 6 tiene que pasar a multiplicar a ese numerador x. Y recuerda también que los denominadores se tienen que multiplicar. En eso consiste ese método de la carita feliz. Entonces, vamos a colocar una lineacita. Entonces, recuerda que este 2 tiene que pasar a multiplicar a todo este numerador. Entonces, simplemente eso tendría que ser 2 veces, paréntesis, ¿de cuánto? De 2 veces x menos 8. Ahora, recuerda que este 6 tiene que pasar a multiplicar a esta x. Ahora, simplemente eso va a ser menos ¿cuánto? 6 por x, simplemente eso tendría que ser 6 veces x. Ahora, los denominadores también pueden multiplicarse. 6 por 2, simplemente eso tendría que ser 12. Entonces, vamos a cerrar paréntesis en el numerador. Entonces, a estas alturas, lo que podemos trabajar es, vamos a reducir los términos semejantes, lo que siempre hemos aprendido cada vez que tengamos este tipo de problemas. Entonces, por esta parte, vamos a... Ahora, los términos semejantes
10 más 6, ¿cuánto sería eso? Simplemente eso tendría que ser 16. ¿Menos cuánto? Simplemente me va a quedar 5 veces x sobre 6. Ahora, va a ser igual a cuánto eso. Por esta partecita hay algo que tenemos que corregir. Si nos damos cuenta, este 2 estaba multiplicando a todo este numerador. En otras palabras, este paréntesis tiene que estar cerrando por esta partecita, con esa pequeña corrección. Entonces, recuerda que vamos a aplicar la propiedad distributiva. Eso quiere decir que este 2 tiene que entrar a multiplicar a ese término 2x y también tiene que entrar a ese término menos 8. Entonces, vamos a colocar nuestra rectita y simplemente recuerda, 2 por 2, simplemente eso va a ser para nosotros 4 veces x. Ahora, más por menos, simplemente va a ser menos. ¿Cuánto? 2 por 8, ¿cuánto sería eso? Simplemente sería 16. Simplemente por esta parte me está quedando menos 6 veces x. ¿Sobre cuánto? Sobre 12. Puedo darme cuenta que los denominadores nosotros podemos simplificar porque estamos en una igualdad. Podemos sacarle sexta. Sexta de 6 simplemente va a ser 1 y la sexta de 12 simplemente va a ser 2. Entonces, simplemente este 2 tiene que multiplicar a todo este numerador y este 1 tiene que multiplicar a todo este numerador. Entonces, 2 por todo eso, ¿cuánto sería? 2 por 16, simplemente eso sería, o simplemente lo vamos a colocar de esta manera, 2 veces factor de ¿cuánto? De 16 menos 5 veces x. Cerramos los paréntesis. Por esta partecita simplemente va a ser, recuerda que este 1 multiplicado a todo este numerador simplemente no cambia, no varía. Pero en este caso podemos aprovechar para reducir los términos semejantes. Nos damos cuenta que los términos semejantes es 4 veces x menos 6 veces x. ¿Cuánto sería simplemente? 4 veces x menos 6 veces x, eso tendría que ser menos 2 veces x. Colocaremos por acá menos 2 veces x y por esta parte me va a quedar menos 16. Entonces, si nos damos cuenta, después de haber desarrollado, de haber desaparecido los paréntesis, ya estamos en una expresión que es más pequeña, que es más reducible. Entonces, vamos a trabajar la propiedad distributiva por esta partecita. Este 2 recuerda que va a entrar a multiplicar a ese término 16 y también va a entrar a multiplicar en este caso al término menos 5. Entonces lo vamos a trabajar por esta partecita. Entonces 2 por 16 simplemente eso tendría que ser 32 veces ¿cuánto? Ahora más por menos simplemente eso va a ser menos ¿cuánto? 2 por 5 tendría que ser ¿cuánto? 10 veces x. ¿Va a ser eso igual a cuánto? Recuerda que por acá me está quedando simplemente menos 2 veces x menos 16. Listo. Entonces, una vez que ya hemos desaparecido los paréntesis, simplemente nos toca reducir. En este caso, esta expresión. Recuerda que el objetivo principal de una ecuación es determinar la variable o la incógnita. Entonces, simplemente me doy cuenta que por esta partecita, este 32 se va quedando y este menos 16 lo podemos traer simplemente a sumar, más 16. Esto va a ser igual. Recuerda que por esta partecita me está quedando menos 2 veces x. Recuerda que este menos 10 va a pasar a sumar con signo cambiado más ¿cuánto? Más 10 veces x. Entonces, vamos a hacer las operaciones básicas. 32 más 16, me doy cuenta que acá hay 2 más 6 sería 8. Esto sería simplemente 48. Colocaremos por esta parte 48. Que eso va a ser igual a ¿cuánto? Signos diferentes se restan. En este caso, y se coloca el signo del mayor número, ¿no? 10 menos 2 simplemente tendría que ser 8 veces x. Me doy cuenta en este caso, pues que 8 es positivo porque este término o este número es el más grande. Entonces, recuerda que tenemos que encontrar el valor de x, para lo cual este 8 tiene que pasar a dividir. Entonces, 48 dividido entre ¿cuánto? Entre 8, que eso va a ser igual al valor de x. Por lo tanto,
48 entre 8 simplemente para mí va a ser ¿cuánto? Simplemente el valor de x tendría que ser 6, porque 6 por 8 me va a darme ¿cuánto? 48. Entonces, para hacer un pequeño resumen, tengamos presente algo, que este problema vamos a utilizar el método de la carita feliz, pero primero tenemos que desaparecer ese paréntesis. Y dentro del paréntesis hay una fracción. Entonces, para lo cual hemos hecho la propiedad distributiva, es decir, la multiplicación de una fracción por otra fracción. Hemos multiplicado y al hacer esa acción hemos desaparecido el paréntesis. Una vez que hemos desaparecido eso, simplemente vamos a utilizar el método de la carita feliz por esta parte y por esta parte también, y luego simplemente hemos desarrollado propiedades distributivas en el numerador, luego hemos reducido términos, hemos podido simplificar expresiones en el denominador y finalmente nuestro objetivo siempre es encontrar el valor de x, para lo cual pues hemos utilizado la propiedad distributiva para finalmente encontrar el valor de x. Continuamos resolviendo el ejemplo número 2. Para poder trabajar este tipo de problemas ya hicimos un primer ejemplo en el cual dijimos que este tipo de problema se presenta cuando tenemos una fracción con un paréntesis. Una fracción con un paréntesis. Ahora, si dentro del paréntesis hay una fracción, hay que tener cuidado, porque recuerda que este 5 tiene que multiplicar a todo este numerador y también este 2 tiene que multiplicar. Entonces, para poder empezar, vamos a hacer lo siguiente. Recuerda que el 5 tiene que multiplicar a 7 y también tiene que multiplicar a x. Recuerda también que este 2 tiene que multiplicar al 3. Pero también tenemos que darnos cuenta, antes de poder iniciar con este problema, es que tenemos primero que resolver lo que está dentro de este paréntesis para que luego podamos multiplicar por un tercio. Entonces, no olvidemos que este 5 está sobre 1. Y lo que vamos a aplicar dentro del paréntesis, utilizaremos en este caso la carita feliz, que en este caso era, este 2 se va a multiplicar con el 5 y también en este caso, este 1 multiplicará por el 5x y recuerda que los denominadores también se multiplican. Entonces, ahora sí, podemos iniciar. Entonces, pregunto, 5 por 7, ¿cuánto sería eso? Simplemente eso sería 35 veces. Colocamos ahí. Ahora, más por más, no olvidemos siempre la ley de signos, más por más, sigue siendo más. 5 por x tendría que ser 5 veces x. Ahora, en los denominadores 2 por 3, simplemente va a ser 6. Ahora, primero recuerda que tenemos que trabajar lo que está dentro del paréntesis. Entonces, simplemente este 1/3 colocamos de esta manera. Ahora, 2 por 5, simplemente eso tendría que ser 10. Ahora, 1 por menos 5x, simplemente eso tendría que ser menos 5 veces x. Ahora, los denominadores también se multiplican. 2 por 1, simplemente tendría que ser 2. Ahora, esta partecita simplemente colocamos el signo más y lo transcribimos, que tendría que ser 3 veces x sobre 2. Listo. Entonces, ya hemos utilizado o ya hemos desaparecido los paréntesis. Lo que tenemos que trabajar ahora es desaparecer este paréntesis, porque recuerda que acá no era, bueno, era posible, pero prefiero trabajar lo que está dentro del paréntesis. Entonces, recuerda que este 1 tiene que pasar o entrar a multiplicar y también al menos 5x. Y recuerda que los denominadores también se tienen que multiplicar. Entonces, por esta partecita, esta fracción simplemente va a ser lo mismo, que tendría que ser simplemente 35 veces más 5 veces x sobre 6. Ahora, multiplicando, recuerda que este 1 tiene que multiplicar al 10 y al menos 5. Simplemente no va a cambiar, que en este caso tendría que ser 10 veces menos 5 veces x. Ahora, los denominadores obviamente va a cambiar, porque esto es 3 por 2, simplemente sería 6. Y vamos, bueno, simplemente vamos a transcribir esto, ¿no? Que sería más 3 veces x sobre 2. Listo.
Entonces, si nos damos cuenta, ya hemos desaparecido por esta parte, en este caso los paréntesis, y por esta parte también ya hemos desaparecido los paréntesis. Lo que podemos darnos cuenta es que esta fracción, 10 menos 5 veces x sobre 6, creo que me conviene mandarlo al primer miembro. ¿Para qué? Para que luego podamos hacer una operación de fracciones homogéneas. Entonces, por esta parte, simplemente vamos a transcribir que tendría que ser 35 más 5 veces x sobre 6. Ahora, lo vamos a pasar al otro lado. Obviamente tiene que pasar con el signo negativo, toda esta fracción, que tendría que ser 10 veces menos 5 veces x sobre 6. Como esta fracción lo hemos mandado al primer miembro, simplemente me va a quedar igual. ¿A cuánto? A 3 veces x sobre 2. Entonces, si nos damos cuenta acá, los denominadores son iguales, por lo tanto es una operación de fracciones homogéneas. ¿En qué consiste? Simplemente se coloca el mismo denominador, que sería 6, y vamos en este caso a sumar o restar los numeradores. Pero antes hay que tener cuidado con esta expresión, que lo estoy colocando entre paréntesis. Profesor, ¿pero por qué lo estás colocando entre paréntesis? Porque delante hay un signo negativo. Obviamente, cualquier número o expresión que delante tenga un signo negativo hay que tener mucho cuidado. Entonces, simplemente esto, bueno, va a quedar 35 veces más ¿cuánto? Más 5 veces x. Ahora, recuerda que este negativo va a ingresar a los dos términos. Entonces, más por menos, perdón, menos por más es menos. ¿Cuánto? Simplemente eso tendría que ser 10. Ahora, menos por menos es más. ¿Cuánto sería eso? Simplemente sería 5 veces x. Y por esta parte va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente eso va a ser igual a 3 veces x sobre 2. Entonces, si nos damos cuenta, ya hemos reducido toda esta expresión a esta expresión, en el cual lo que nosotros podemos hacer por el momento es reducir o simplificar. Obviamente en el numerador podemos reducir los términos semejantes que podemos encontrar del 5 veces x con el 5 veces x, ¿no? Vamos a colocarlo vamos a colocarlo por esta partecita. Colocaremos en este caso una lineecita. Entonces, me doy cuenta que 5 veces x más 5 veces x, eso tendría que ser 10 veces x. Ahora, también podemos en este caso reducir o restar 35 menos 10. ¿Cuánto sería eso? Simplemente eso sería 25. Colocaremos más ¿cuánto? Más 25. ¿Sobre cuánto? Obviamente sobre 6. Todo eso va a ser igual a ¿cuánto? A esta fracción, que sería 3 veces x sobre 2. Entonces, toda esta expresión lo hemos reducido a esta expresión, es decir, a una igualdad de fracciones. En este caso podemos reducir, podemos simplificar, porque como es una igualdad, le podemos sacar la mitad. La mitad de 2 simplemente es 1 y la mitad de 6 simplemente tendría que ser. Ahora, para poder terminar este problema, miren, 1 por todo este numerador simplemente tendría que ser 10 veces x más ¿cuánto? Más 25. Ahora, acá me está quedando 3. Este 3 multiplicado por este 3 veces x. Simplemente eso tendría que ser igual a ¿cuánto? 3 por 3 tendría que ser 9 veces x. Entonces, ya tenemos esta expresión bastante pequeña. Recuerda que nuestro objetivo es poder encontrar el valor de la incógnita o de la variable, que en este caso tendría que ser x. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Recuerda que este 9x puede pasar al primer miembro y este más 25 pasarlo al segundo miembro, obviamente con signo cambiado. Entonces, colocaremos 10 veces x. Pasará con el signo cambiado menos 9 veces x, que va a ser igual a ¿cuánto? Esto sería menos 25. Ahora, 10x menos 9x, simplemente eso tendría que ser x, que va a ser igual a ¿cuánto? A menos 25. En este caso, la respuesta correcta para esta ecuación simplemente tendría que ser menos 25.
Resumiendo este problema, hay que tener en cuenta una cosa, que nuestro primer objetivo es desaparecer los paréntesis, pero resulta que en esta fracción, por ejemplo, tenemos que trabajar lo que está dentro del paréntesis, para que luego recién podamos aplicar, en este caso, la multiplicación de los numeradores y de los denominadores. ¿Para qué cosa? Para poder desarrollar, en este caso, nos encontramos ante ante una expresión que tiene los denominadores iguales, que en este caso son fracciones homogéneas, para finalmente reducir los términos semejantes y finalmente poder determinar el valor de x. Si les ha ayudado este tipo de problema de las ecuaciones, comparte, suscríbete, denle un like para que más compañeros, amigos y personas puedan suscribirse y poder entender y poder desarrollar este tipo de problemas que son muy fáciles. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.